Aquí algo pasó, me desconecté, pero nuevamente ya estamos. Mire, entonces estábamos en Zacarías. Zacarías capítulo 9, desde el verso 9. Zacarías 9:9. Dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación. Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Y el arco de guerra será cortado. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré, porque entesaré a Judá como mi arco y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Mire, estos versículos hablan justamente de los días antes de la Pascua. Son 7 días antes de la Pascua. Y como ustedes ven, lo importante aquí es Efraín. Entonces, Efraín necesita, como lo dice el verso 13, se unen Efraín y Judá. Efraín, ¿qué es Efraín? Efraín viene a ser, en este sentido, una flecha, y Judá viene a ser el arco. Entonces, necesitamos que no solamente las flechas, que no solamente tengamos esa identidad de saetas, sino que sepamos por qué, o mejor dicho, que Judá, que tenemos que volver a Judá y que tenemos que volver a Cristo Jesús en el sentido no de una guerra, no de una guerra como, o de una oración o de una proceder como normalmente lo hemos tenido, porque no es tanto el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén. En el verso 10 dice, ¿no? Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será, cortado. Entonces, la idea es que este Efraín no utilice los caballos y las guerras normales, sino que lo principal, sepa quién es su arco, sepa cuál es su identidad de hijo, este Efraín, y sepa su identidad, cómo está afianzada en Judá, que viene a ser el arco en este sentido. Entonces, vamos al caso de David. Vámonos a los versículos. Vamos a los versículos de batalla que tenía David, que nosotros podemos mirarlo.
Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 35. 3 versículos. Segunda de Samuel 22, 35. Dice, Jehová adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que David está hablando de una batalla. Está hablando de una guerra y está hablando de sus manos. Pero como ustedes ven, él es, ¿qué es el adiestrar? Es la parte de enseñar, es la parte de que uno realmente pueda ser discípulo. Los discípulos, en este caso los discípulos de Cristo, fueron enseñados para que sus manos puedan obrar de manera correcta. Pero aquí la parte de los brazos, ¿qué hacen los brazos con respecto al arco de bronce? Aquí parecería decir que los brazos son los que sirven para tensar el arco de bronce. Entonces la idea sería que el arco de bronce, Si quiere que le vea y me aplasta esto. No, quiero que me vea. el arco de bronce, el arco de bronce parecería ser que es el arma poderosa, y que esa es la que utilizaba David. Pero no es así. Entonces, en el Salmo 18, nuevamente es la repetición y vuelve a decir lo mismo. Salmo 18 dice, Él adiestra mis manos para la batalla. Y mis brazos para tensar el arco de bronce. Entonces, ¿cuál es este arco de bronce? ¿Qué es lo que le enseñó Dios? Entonces, no hay mucha relación con el sentido que nosotros estábamos tomando en cuenta. Porque detrás de todo esto hay que ver que, a ver, si lo ponemos aquí, hay un arco verdadero, hay un arco de bronce, pero hay un arco, también un arco engañoso. El Salmo 78, 57 nos habla del arco engañoso. En el 78, 56 dice, empero ellos tentaron y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron su testimonio, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres y se desviaron como un arco engañoso. Bueno, la idea es que el momento de la Pascua, ahora sí vamos a retomar el Zacarías. Zacarías capítulo 9. ¿Sí? 9:9. Les resumo, los pasajes que le acabo de dar
lo que ahora estamos tomando es, primero, la centralidad de la Pascua. Segundo, le hago el resumen. El siguiente punto que tomamos es lo que se cumplió en Zacarías 9:9 con respecto a lo que todos conocemos, que Cristo entró dotado de humildad, de salvación. Que tu rey viene a ti justo dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Pero este pasaje, El Zoom ha sido la última vez. Déjale. con todo esto, lo que le dije es que aquí no solo se revela a Cristo Jesús en la entrada triunfal, sino que lo que aquí se revela es a los arcos. Y si se revela a los arcos, se revela a las flechas. Y si se revela a las flechas, se revela a la particularidad de las flechas. ¿Sí? 9:3. Eso es lo que le habíamos mencionado. Entonces, ¿cuál es el arco correcto de los tres? Estamos hablando del arco de David. El arco de David es el arco de bronce. Primera cosa. Habla del arco de bronce. Entonces, la pregunta es, ¿ese fue el arco de David, el arco de bronce? La segunda cosa que le hice caer en cuenta o que habíamos mencionado es que existe un arco verdadero y un arco engañoso. Ahora, ¿cuál es la característica del arco engañoso? El arco engañoso es volverse atrás. El arco engañoso es volver al mismo camino de los padres. Es decir, es un camino de deslealtad, es un camino de volverse atrás y es un camino que se desvía como arco engañoso. Entonces, ¿cuál de estos tres le gustaría ser? ¿Cuál de estos tres fue David? Esa es mi pregunta. ¿Y cuáles de estos tres revela Cristo Jesús? Y más importante que revelar Cristo Jesús, revela la entrada triunfal de Cristo Jesús. Porque dice que justamente con la entrada triunfal, lo que tenía que mostrarse es al verdadero arco. Y tenía que mostrarse al verdadero Efraín. Y lo que tenía que mostrarse es a Efraín echando abajo a Grecia y echando abajo a esas espadas de esos guerreros. Bueno, como ustedes pueden ver, el momento de la entrada triunfal, si vemos desde este punto de vista, ¿quién fue el arco verdadero? El arco verdadero era de Judá. El arco verdadero, o como entró Cristo Jesús, entró como una flecha, ¿sí? Y al entrar como una flecha, él levantó al verdadero, levantó al verdadero Efraín. Pero al mismo tiempo, lo que quiero hacer notar en medio de esa historia, porque estamos también a pocos días de esa entrada triunfal, de esas puertas abiertas, lo que él mostró fue justamente también un arco engañoso. Y un arco engañoso que mostró unas flechas engañosas. A lo que me estoy refiriendo es que ahí, en la entrada triunfal, todos cantaron Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todas las multitudes. Pero después de eso, a semana siguiente, una semana, pues toda esa fuerza mostró que detrás de esa fuerza, detrás de ese impulso de esas personas, detrás de esos hijos, detrás de ese pueblo, pues hubo un arco o hubo una paternidad, esa es la palabra. Hubo una paternidad que nuevamente les hizo volver atrás. Entonces, esa paternidad, ¿de quién fue? Ese arco, ¿de dónde apareció? Ese arco fue el arco engañoso, pues, ¿ya? Y detrás de ese arco engañoso, podemos mirar ahora sí qué pasó con el arco de David. Entonces, el arco de David, ¿qué dice?
El arco de David es el arco de bronce. Es lo que señala el segunda de Samuel 22 y lo mismo el verso, y lo mismo Samuel capítulo 18. ¿Sí? ¿Cuál es el arco de bronce? Mi pregunta. ¿El arco de bronce es el arco verdadero o es el arco engañoso? ¿Sí? Primeramente, aquí hay que ser específicos. Aquí, este no es un arco verdadero. Este, este no es un arco, el arco de bronce, el bronce no tiene nada que ver con Judá. ¿Sí? El bronce, ¿qué más? Judá no tiene nada que ver con, con el arco de bronce. Y lo que está diciendo es eh, que Dios le adiestró sus manos para la batalla. Y sus brazos para tensar el arco de bronce. Esto es una traducción incorrecta. Entonces le dividimos en dos para ya ir entrando en la oración y ir entrando ir cerrando a la conclusión del tema. A veces me extiendo un poquito, bueno, nos hemos extendido media hora, pero de ahí para entrar en oración. Entonces, lo que quiero decir es que le está diciendo dos partes que tiene este versículo. Él adiestra mis manos para la batalla. Está diciendo que Dios le enseñó a ser discípulo, que Dios le enseñó que para ser discípulo le enseñó su diestra, le enseñó su mano y le enseñó quién era él. Pero en la confusión, o mejor dicho, el inconveniente, el problema está sus brazos para tensar el arco de bronce. No, los brazos de él no eran para tensar el arco de bronce, sino los brazos de él era para hacer descender el arco de bronce. Es decir, ¿qué es decir? Es interesante cuando podemos participar, pero yo creo que más directamente. El arco de bronce, ¿qué tiene que pasar con el arco de bronce? El arco de bronce tiene que pasar lo mismo que con el arco engañoso. El arco de bronce y el arco engañoso tienen que descender. ¿Sí? Esos son los que tienen que descender. Esos son los que tienen que venirse abajo, porque esos son los que pertenecen al Seol. Entonces, aquí hay un problema de abismo y estamos en el primer Shabbat. Y el primer Shabbat, una de las características del Shabbat es que el Shabbat es un día especial en donde si usted ve al buey, si usted ve al asno y si usted le ve metido en un hueco, dice, si le ve caído en un pozo, tiene que sacarle. Entonces, ¿de dónde tiene que sacarle? ¿O por qué se ha descendido en ese pozo? Aparte de las cosas, a veces se desciende en ese pozo porque lo que está cargando es un arco de bronce. Pero ese arco de bronce, como ustedes ven, no pertenece a David, sino ese arco de bronce pertenece a esa paternidad vieja. Nuevamente, ¿qué característica tiene antes de Pascua esa paternidad? Uno, se desvía. Otro, es engañoso. Otro, vuelve atrás. Y con eso ya estamos hablando de que desde los primeros días lo que tenemos que hacer es enderezar el camino para no volver atrás. ¿Y qué es volver atrás? No es solo volver hacia atrás, sino el momento que volvemos atrás, estamos hablando de caer en ese abismo. Y cuando lo que tendría que caer en ese abismo, ¿cuál es? Ahora sí, lo que está diciendo David es, lo que él hacía es hacer descender esa paternidad vieja del arco de bronce viejo, del arco desviado, del arco engañoso, de las flechas que vuelven atrás. Esa es la que él luchaba con sus manos para que ésta descendiera. Porque lo que en cambio Dios le estaba enseñando es un discipulado para que sus manos estén preparadas no solamente para la batalla, sino estén preparadas para el encuentro. Salmo 144. Por último, Salmo 144. Verso 1. Aquí cambia completamente, mire. Aquí cambia. Luego de mucho tiempo,
Él por fin ha hecho descender el arco de bronce, porque el Salmo 144:1 dice, bendito sea Jehová mi roca, que adiestra mis manos para el acercamiento y mis dedos para la batalla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las manos? ¿Dónde quedó el arco? El arco ya no se presenta aquí. ¿Por qué cambia el salmista? ¿Por qué cambia? Si es prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí lo que falta, ¿sí ve? Aquí lo que falta es el arco de bronce. ¿Dónde está el arco de bronce? El arco de bronce ya no es un arco engañoso. Aquí el arco de bronce ya ha caído. Pero aquí aparecen los dedos. Y los dedos para la batalla. Bueno, podía extenderme mucho más, pero volvemos a Zacarías. Los verdaderos hijos de Efraín, o mejor dicho, los hijos del verdadero arco, son los que conocen el arco engañoso. Porque nuestro verdadero arco, ¿quién es? Nuestro verdadero arco es Judá. ¿Qué hace Judá? ¿Nos vuelve atrás? No, hace prevalecer. ¿Qué hace Judá? ¿Es engañoso? No, es verdadero. ¿Qué hace Judá? ¿Nos mete en un abismo de desesperación? No, nos saca. ¿Qué más hace Judá? ¿Nos hace desviarnos? No, el arco engañoso nos hace seguir la dirección y nunca volver atrás, sino seguir hacia adelante. Entonces, ¿con qué estamos luchando ahora? O mejor dicho, ¿con qué estamos peleando ahora? ¿Qué es lo que tiene en sus manos? En sus manos está, en nuestras manos está esos dos arcos. ¿Qué va a hacer con el arco engañoso? No es solamente un arco engañoso, escuche, es el arco de bronce, es el arco de antaño, es el arco de generaciones, es el arco de Satanás, esa es la palabra. ¿Sí? Entonces, con ese arco y a vísperas de Pascua, ¿le gustaría a usted vivir una antesala de Pascua cantando Osana y una Pascua cantando y bailando y cantando salmos, para que después ese arco que tiene en las manos, en lugar de tener una diestra preparada para el acercamiento, ese arco no lo suelte y ese arco le pese tanto? No, entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios, si vemos entonces en este aspecto, Dios está revelando ese arco para que ese arco haga lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Ahí dice, ahí no dice, y para empuñar el arco de bronce, no, dice para hacerle bajar, hacerle descender, mandarle al Seol a ese arco de bronce. Repito, el arco de bronce al igual que el Seol, hacen descender. El arco de bronce, al igual que lo que pertenece al Seol, es para descender. El arco verdadero es el arco de Judá, no es para descender, es para ascender, es para prevalecer. Bueno, en estas circunstancias, pues ya usted sabe, esa es la antesala de la Pascua, es la entrada triunfal, estamos a vísperas de esa semana que nosotros vivimos, y usted puede ver, contarle la historia de lo que pasa normalmente, lo que está pasando en la ciudad, lo que está pasando con todos estos virus, con toda esta situación. Y yo sería el menos indicado para hacerlo porque usted tiene información más que sobra. Tiene información en su casa, tiene información en los medios de comunicación, pero ahora toda esa información, ¿a dónde está perteneciendo? ¿Está perteneciendo a los hijos de Efraín empuñados por el Judá o a la otra parte? Entonces, ¿qué le podría decir? En esta información, tal vez el único tamiz es su casa y la unción de su casa, porque su casa, Dios empezó mostrándole quién es cabeza, mostró empezándole cuál es la cabeza de este año y le empezó mostrando quiénes son la cabeza de este principio, de este comenzar de este año. Y para comenzar este año, ¿qué
necesita Dios poner las cosas también en el orden de ser cabeza. ¿Y por dónde empieza la cabeza? Empieza por el santuario. Y si su santuario está pesando ese arco engañoso, pues ya lo que hemos comentado. Pero en su casa, ¿qué es lo que qué es lo que tiene que pesar? Nuevamente, el arco verdadero. ¿Cómo se llama ese arco verdadero? Judá. Y ese Judá, ¿cómo se llaman sus flechas? Sus flechas se llaman Efraín. ¿Y quién es Efraín? Efraín tiene el peligro de coger ese arco engañoso, pero en cambio el verdadero Efraín tiene la gracia de volver a ese verdadero arco. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirlo? ¿Qué quiero decirle? Le había pedido que lea Lázaro, que la historia de Lázaro, y después de la historia de Lázaro, ¿a dónde va Cristo Jesús? Cristo Jesús va a Efraín. ¿Por qué fue a Efraín? Obvio, pues. ¿Por qué le da Judá? Pues, ¿por qué es el arco? ¿Y por qué Efraín tenía que volver a Judá para después volver a Betania? Nuevamente, y tenía que cumplirse ese pasaje. Tenía que entrar él el triunfante, tenía que mostrar él el arco y tenía que mostrarles a sus hijos. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Un verdadero Efraín que vuelve a Judá para seguir siendo flechas? ¿O ustedes quieren ser, quieren mirarme a mí, que soy Judá, y ustedes quieren volver a ese arco engañoso? Entonces, un poco, sé que es un poco largo, Hombre, deja el pero yo le pregunto a usted, nadie quiere volver a un arco engañoso, pero para no volver al arco engañoso, usted tiene que conocer cuál es el arco engañoso. Y ese arco engañoso ese arco engañoso se llama el arco de bronce. David con el arco de bronce, con el arco de bronce, él a ese le hacía descender. ¿Por qué le hacía descender al arco de bronce? Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Eso lo dice en el Salmo 18 y en el 2 de Samuel. ¿Por qué? Porque tenía que hacerle prevalecer, le estaba haciendo prevalecer al arco de Judá. Entonces, ahí, Judá y el arco de bronce tenían dos posiciones contrarias. Judá, levantarlo. Y el del arco de bronce, mandarlo al abismo. Entonces, en su casa, ¿cómo están, cómo están sus flechas? Esa es mi pregunta. Las flechas, ¿cómo están? Mi pregunta, ¿cómo está el arco de Judá en el mundo ahora? ¿Cómo está el arco de Judá en su casa? ¿Acaso no está encerrando, acaso no le está mandando al abismo a ese arco de bronce que tiene flechas que regresan? El arco de bronce tiene flechas engañosas, el arco engañoso tiene hijos engañosos. Entonces, las flechas y los hijos y los arcos engañosos, ¿a dónde están yéndose en este tiempo? Pero en cambio, el verdadero arco, ¿acaso no está levantando a las verdaderas flechas? Uf, ¿cuántos minutos tengo? Normalmente tomamos 1 hora, así que tengo 15 minutos. Y esa es mi oración, esa es nuestra oración. Por favor, como le comentaba antes de orar, el día de mañana, sábado, en lugar de tener el culto dominical en la mañana, vamos a tener, unir lo que es cabeza en la tarde, es decir, terminar el Shabbat y empezar el primer día, y uniendo esas dos partes, tener el culto que nos aproxima al séptimo día para comenzar a ver cómo poder extender un poco también como a través de la entrada triunfal, a través de las cosas que tenemos por delante, poder mirar cómo estamos preparando estos tiempos, este mes en que las cosas, no es el día cabeza, es el mes que tiene que ser cabeza, para que también sus primogénitos pongan la cabeza correcta. Oremos. Padre, bendito aquel que nos hace regocijarnos no solo con un júbilo momentáneo, sino con un reinado eterno. Bendito aquel que vino justo, dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino de asna,
pero vino para mostrar el arco verdadero y para que el arco verdadero muestre a sus flechas verdaderas. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, bendito a nuestro arco que es Judá, a nuestro león de la tribu de Judá, que no solamente es león, que no solamente es la vara, que no solamente es el cetro, sino hoy es nuestro arco. Y por eso volvemos como flechas a su arco, volvemos rompiendo esa paternidad vieja, rompiendo y mandando a donde pertenece esa paternidad engañosa y el arco de bronce, que ese vaya al abismo, que ese vaya al Seol, que ese que nos ha hecho retroceder, que ese que nos ha hecho desviarnos, que ese que nos ha enseñado cosas viejas, que ese que nos ha metido en abismos, que ese que no nos permite sacar nuestra cabeza, que ese que no nos permite vivir, Señor, la libertad en Cristo Jesús, y que, Señor, ese que no nos permite ser esas flechas, ese quede, Señor, como lo hizo David, ese quede hundido, ese se venga abajo, ese retroceda, ese se desvíe de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra mano, porque nuestra mano pertenece a tu diestra. Y como lo decía el salmista, por eso eres nuestra roca de salvación, por eso eres nuestro Padre Celestial, por eso eres nuestro Dios, por eso eres el que nos adiestra nuestras manos, no para una guerra, sino para un acercamiento, para que si nuestras manos trabajan para la derecha, tengamos un acercamiento verdadero. Y si tenemos un acercamiento, recibamos de ti. Y bendito sea siempre ese dedo de Dios, que con ese dedo de Dios, tu reino y tu justicia hace, Dios de los cielos, que podamos decir el reino de Dios y su justicia es ahora, es con sus hijos y con sus hijas. Por eso, Padre, bendito seas por los que no vuelven atrás y bendito seas por el que no vuelve atrás, que siempre será tu hijo, que siempre serán tus hijos. Y que por eso, Señor, nosotros no volveremos atrás, ni de un Judá que ya salí, ni de un Egipto que ya salimos, ni tampoco, Señor, de un año que ya pasamos, sino hoy que somos cabeza, tenemos todo un año por delante, una tierra por conquistar y una planta del pie, Señor, por qué posesionarnos. Y tenemos, Señor, un arco al que siempre podemos vencer, un arco que no es engañoso. Y tenemos, Señor, una diestra de justicia para que Grecia se venga abajo, Dios. Y para que en el nombre de Cristo Jesús, todo este desenfreno, todos estos abismos, todas estas plagas y todos, Señor, estos engaños de la mente y del espíritu se pongan en el orden, que tú eres la cabeza y que tus hijos, Señor, vuelven a la primogenitura de quien es nuestra cabeza, Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, tenemos todavía